¿Qué tal? Bienvenidos a Diálogos Judiciales. Los saluda su amigo Caleb Rodríguez. El día de hoy nos acompañan dos magistrados, un magistrado y un juez, ambos empleados del Poder Judicial de la Federación, para hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar de las fortalezas y las virtudes del sistema de justicia acusatoria adversarial, por supuesto, esto en materia penal. Para ello me permito presentarle a nuestros invitados. De mi lado derecho, el magistrado Gonzalo, que es del Cuarto Tribunal Unitario del Cuarto Circuito de aquí, el Estado de Nuevo León. Y por supuesto también nos acompaña el juez Elías Cepeda, juez de distrito en materia penal, también asentado acá en el Estado de Nuevo León. Así que con estos dos invitados nos vamos a pues divertir y nos vamos a informar demasiado respecto a este tema de la justicia penal. Como sabemos, como ustedes lo saben y lo hemos platicado en este programa y en otros, vamos a abordar temas respecto a estas novedades, a estas virtudes, a estas fortalezas y el atino que hubo al modificar el sistema de justicia. Y por lo pronto les dejo el micrófono. Muchísimas gracias, sean bienvenidos a este programa. Me da muchísimo gusto que nos hayan podido acompañar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Caleb. Al contrario, un gusto poder compartir con ustedes este espacio de este programa tan importante. Bueno, sin duda, magistrado, señor juez, podemos dar comienzo a este programa. Me gustaría que nos explicaran a nosotros desde la perspectiva ciudadana, que es el tema que más nos interesa, el cómo cambió el sistema, a qué obedeció este cambio y, por supuesto, cuáles son las virtudes o los beneficios que nos han traído a nosotros como ciudadanos. Gracias, Caleb, nuevamente. Bueno, pues de entrada recordarle a nuestro auditorio que en el año 2008 hubo una reforma constitucional muy importante para instaurar en nuestro país un nuevo sistema de justicia penal que se le denominó acusatorio y adversarial, cuyo propósito fundamental es poner en el centro de la atención de un juez lo que se debe decidir cuando una persona es imputada de un delito, ya sea un delito en materia local o un delito en materia federal. En aquella ocasión, el Poder Reformador de la Constitución otorgó a todas las instancias del poder público 8 años para poder aterrizar este nuevo modelo de justicia, entendiendo que la transformación no iba a ser un procedimiento fácil, no iba a ser un proceso que se podía dar de la noche a la mañana, motivo por el que hubo algo que los abogados conocemos como una vacatio legis, es decir, nos dimos todos 8 años para entender el porqué del cambio, para entender los alcances que iba a tener esta transformación jurídica tan importante, pero sobre todo poder decantar hacia la sociedad la importancia y la relevancia que tiene este cambio de operación de un sistema penal tradicional a un nuevo sistema que tiene como comunicación más importante, más trascendental, la comunicación oral. Por eso cuando hablamos del nuevo sistema de justicia penal, casi todo mundo lo identifica con la oralidad, y ciertamente esa es una de sus principales virtudes. Hablando de virtudes o de fortalezas, me parece que una de las virtudes más importantes de este cambio de sistema de justicia, de administración de justicia, es que ahora la comunicación es plenamente oral en casi todas sus etapas. ¿Qué pasaba con antelación? La comunicación entre las partes de un proceso y el juez eran a través de recaditos, eran a través de escritos. No había una comunicación realmente efectiva, porque siempre que había que contactarse con un juez, había que hacerlo a través de un escrito, con ciertas formalidades, por cierto, que los códigos procesales exigían. Una de sus grandes virtudes ahora es que la comunicación con el juez, que es quien tiene hoy la estelaridad de este nuevo sistema, la operación de este nuevo sistema, es que es directamente, ahora sí que de cara a cara, a través de un principio que informa el nuevo procedimiento penal, que es la inmediación. Y lo voy a explicar en palabras muy sencillas. Antes era muy difícil poder ver a un juez, porque éste siempre estaba en su oficina ocupado leyendo esos escritos a través de los cuales las personas se querían comunicar con él. Lo que hacía muy difícil poderlos ver en persona, porque siempre había que estar atendiendo el papel y los expedientes que se van abultando, y llega a haber
expedientes hasta de 500 y 1000 tomos, una cosa Sí, claro. bárbara esa, ¿no? Ahora las cosas cambiaron porque dejó de haber papel y ahora lo que hay es una comunicación efectiva entre las partes y el juez. Este es un nuevo modelo de justicia que estamos implementando en México, no solamente en materia penal, sino que ha ido trascendiendo a otras áreas del derecho y lo que a mí en lo personal más me agrada de este nuevo sistema es que haya esa comunicación necesaria entre las partes, llámese Ministerio Público, llámese víctima u ofendido, llámese asesor jurídico de la víctima u ofendido, llámese imputado o su defensor, tengan la oportunidad de cara al juez y también de cara a la sociedad, esa comunicación entre ambos y, como lo vamos a ver seguramente más adelante, esa decisión del juez ante las partes y ante la sociedad acerca de qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el desenlace final que va a tener ese procedimiento penal que se instaura en contra de alguien. Sin duda, estos dos principios que nos señala, tanto la oralidad como la inmediación, han venido a cambiar el paradigma en la forma en la que se desarrolla el sistema de justicia penal. Algunas personas, las más estoicas, tienen esta situación de recibir la sentencia de pie, cosa que en el sistema anterior, pues, bueno, no es posible, ¿no? En el sentido de que se te entregaba la sentencia en una hoja de papel, esto generaba una especie de sensación de injusticia o de lejanía de parte del juez, que ni siquiera sabía o no conocía la cara de la persona a quien le estaba dictando la sentencia. Conoces el expediente, la verdad legal nosotros los abogados la manejamos y sabemos que finalmente es sobre la que nos basamos. Pero sí, este distanciamiento entre autoridad y gobernado al momento de llegar a un juicio penal, que sabemos cuál es la relevancia y cuál es el impacto que tiene en una persona, en una familia, en la sociedad, vino a cambiar todo este tema con poder presenciar el juicio, tu juicio, y por supuesto que esto pudiera ser una conversación más natural, la conversación oral, directa, no por escrito. Para ello, pues bueno, señor juez, agradecemos que nos acompañe. Finalmente, ustedes, los jueces, son quienes ven este cambio y lo pueden percibir de manera más directa. ¿Qué nos podría conversar respecto a este tema del nuevo sistema de justicia penal? Tantas cosas. Bueno, primero, gracias por la invitación, no había tenido la oportunidad de hacerlo. Gracias al Tribunal Superior de Justicia de aquí del Estado de Nuevo León y en especial a todas las personas, ¿no?, destacándote a ti en primer término, que forman parte de este importante programa de diálogos judiciales, y al auditorio, ¿verdad?, que es un auditorio selecto e importante. Así que me pone muy contento estar aquí y sobre todo, pues porque a esto se suma que tengo la oportunidad de coincidir con el señor magistrado, que, bueno, lo he hecho público muchas veces, es una persona que admiro mucho por su destacada trayectoria. Aquí el señor magistrado ha puesto sobre la mesa, pues, los temas verdaderamente importantes, ya nos dijo de los principios, los retos, y yo pues difícilmente pudiera añadir algo más, ¿no? Lo ha señalado con mucha puntualidad, cuál es la finalidad de la reforma constitucional, los principios, las diferencias, ¿no?, en ese contacto entre las partes y el juzgador. Así que si yo tuviera que resumir todo esto en dos palabras, yo diría que estas principales características de este nuevo sistema es la cercanía y la sencillez, ¿no? Hay una cercanía precisamente por lo que bien menciona el señor magistrado. Antes había una vía de comunicación indirecta, ¿no? Era el papel, lo escrito, lo impreso, a través del cual las partes pues se acercaban o trataban de acercarse al juzgador y darle a entender, muchas veces en un laberinto de formalidades que era imposible para algunos, incluso para los expertos, abogados, comprender. Entonces, eso precisamente es lo que tiene que ver con lo que ya mencionó el señor magistrado y en lo que yo considero que son las dos características importantes, ¿no? La cercanía entre el juez y las partes y la sencillez. La cercanía, ¿por qué? Bueno, porque el área de diálogo, de encuentro, pues es la sala de audiencias, ¿no? Ahí no puede haber ninguna de las partes faltantes, tienen que estar las partes y tiene que estar el juzgador. Y el juzgador tiene una misión mucho más grande de lo que a veces se menciona. Ciertamente, como lo dijo ya también el magistrado, se habla mucho de la oralidad, ¿no? Pero no es la única característica, incluso yo pudiera decir que no es la más importante, porque la tarea principal del juzgador no es escuchar a las partes. La tarea principal del juzgador es entender a las partes, comprender a las partes, lograr desentrañar a través de un acto de escucharlos de manera sensible cuál es la razón, qué es lo que se pretende poner a su consideración. Eso por el lado de la cercanía y por otro lado, pues la sencillez, ¿verdad? Aquí ya
no pudiéramos nosotros agazaparnos, atrincherarnos en la falta de alguna formalidad, en la expresión de alguna solicitud, porque el sistema no está diseñado para eso. Precisamente uno de los retos del sistema es poder sobrepasar toda formalidad que pudiera constituirse en un impedimento para que las partes pudieran poner a consideración del juzgador alguna problemática en particular. Así que yo, así de entrada, diría, bueno, pues yo como juzgador que tengo la experiencia estar aquí en el sistema, en el estado de Nuevo León, como comentábamos ahorita, el magistrado me recordaba muy bien la fecha porque el magistrado forma parte de la segunda instancia, así que le ha dado forma también al sistema de enjuiciamiento penal a nivel federal en el estado de Nuevo León. Nosotros estamos aquí el año 2016, ¿verdad? Hay otras entidades federativas donde se inició anteriormente, pero la experiencia que he acumulado, pues me permite decir, como lo he dicho, decir, las dos grandes cualidades, dejando un poquito de lado, por decirlo de alguna manera, lo jurídico es la cercanía y la sencillez, ¿no? Yo Pues lo diría de esa manera. muy interesante cómo se van entrelazando estas visiones. A mí lo que me parece particularmente importante es poderlos tener ambos aquí, que nos muestren esta cara del sistema de justicia penal federal, cómo lo ven ustedes, cómo ustedes aprecian el sistema. Y respecto a este mismo sentido de cómo ustedes han estado absorbiendo este tema, me imagino que por su vasta experiencia, tanto en el Poder Judicial Federal como abogados mismos, han podido notar este cambio de paradigma. Nosotros lo sentimos desde la perspectiva ciudadana. Hay cosas que definitivamente no nos terminan por quedar claras. Existe, por supuesto, una cantidad inmensa de mensajes. Ahora vivimos mensajes inclusive que no se equiparan unos a otros, no se parecen contradictorios. Fue un cambio, definitivamente. Hoy estamos en otro sistema. Este sistema se cambió únicamente desde la parte procesal, de cómo se llevan los juicios, o también hubo algo también en la forma en la que se ven los delitos. ¿Hubo un cambio en ese sentido? Bueno, a mí me gustaría comentar que parecía que 8 años iban a ser suficientes para poder transitar de un modelo de justicia a otro modelo de impartición de justicia, y lo que hemos estado experimentando es que por supuesto que no son suficientes 8 años para cambiar con una tradición de impartir la justicia en los tribunales de muchísimos años. Involucra ciertamente un nuevo procedimiento para hacer las cosas, una nueva metodología para presentar los casos a los jueces y que en audiencias públicas esos casos se atiendan y se resuelvan, pero no queda todo en ello. Esto requiere, por un lado, que la sociedad comprenda la necesidad de ese cambio y comprenda también las nuevas características de este modelo de justicia, pero sobre todo que todos los operadores que intervienen en esos nuevos procedimientos de justicia sepan muy bien el papel que deben desempeñar para que el modelo sea exitoso. Claro. Yo lo que trataría de decirle a nuestro auditorio, a la sociedad en general, es que no nos podemos desesperar, no podemos ver resultados al 100% de la noche a la mañana. Yo creo que lo que hemos avanzado, ya lo decía el señor juez, Nuevo León desde el 2016 a nivel federal opera este nuevo modelo. Lo que hemos avanzado en estos 3 años y meses ha sido muy valioso, pero seguramente alcanzaremos mejores resultados con el paso de los años cuando todos los que intervienen en este procedimiento, y lo explico, desde los primeros respondientes, nuestras corporaciones policíacas, hoy en día con las reformas que estamos viviendo, las corporaciones militares, que ahora válidamente van a poder intervenir ya legitimadamente en el nuevo proceso, que los peritos que intervienen en el procedimiento, que los agentes del Ministerio Público que intervienen en el procedimiento, que los abogados que forman parte importante también de este nuevo modelo de justicia, y que los jueces y los magistrados podamos entender todas sus características a cabalidad. En ese momento creo que estaremos cerrando el círculo para poder decidir socialmente hablando si convino o no convino este cambio. Claro. Yo estoy totalmente convencido de que este nuevo modelo de justicia le va a venir muy bien a México y le va a venir muy bien a la sociedad. Yo tengo muchos años ya de estar operando en la justicia desde distintas trincheras, inclusive desde las primeras instancias,
Y créanme lo que con la experiencia acumulada que tengo, 30 años cumplo como abogado titulado precisamente este próximo fin de semana, y en estos 30 años yo he visto una transformación inmensa del derecho en México, muy positiva, hay que decírselo a la sociedad. Hemos vivido una transformación del sistema jurídico en México muy positiva, pero no podemos ver los cambios de la noche a la mañana. Claro. Yo creo que aquí hay una corresponsabilidad para poderle rendir cuentas claras a la sociedad de todos, desde las universidades que están formando a nuestros nuevos profesionistas, desde las instancias públicas que tienen a su cargo operar las corporaciones policíacas, desde la Procuraduría o ahora Fiscalía General de la República y las propias fiscalías de los estados, que tienen, fíjense, nada más y nada menos, la responsabilidad de llevarle a un juez una acusación con suficientes pruebas y con suficiente sustento que traigan como resultado privar a alguien de su libertad. No estamos hablando de cualquier cosa. Para poder convencer a un juez que alguien es responsable de un delito, hay que llevarle pruebas, pruebas sólidas, pruebas contundentes, pruebas claras, que a él le hagan sentir que efectivamente una persona es responsable de un delito y que tiene que estar purgando una condena en prisión. No es algo tan sencillo. A veces hacemos juicios ciudadanos, me parece a mí, muy ligeros, sí, cuando decimos, ¿por qué ese juez dejó en libertad a esta persona a la que se le atribuye un hecho ilícito? Pues tan sencillo, porque no hubo suficientes pruebas o las que se presentaron eran ilegítimas, claro, eran ilícitas y que por ende no pueden llevar a la convicción a un juez de hacerle perder a un ciudadano lo más valioso que tiene, que es su libertad. Pero esto tenemos que platicarlo reiteradamente ante la sociedad. Miren, una de las experiencias que vivieron algunos países del mundo que ya nos adelantaron en este nuevo sistema, y me voy a referir al caso de Chile, es que ellos se tardaron como 10 años en implementarlo, pero lo hicieron de cara a la sociedad, platicando reiterada y reflexivamente con la sociedad, constantemente con la sociedad. Si nos divorciamos de la sociedad en este cambio, pues la sociedad no nos va a entender. Exacto. Cuando tratemos de dar explicaciones, por más esfuerzos que hagamos, no nos van a entender porque nunca les explicamos cómo funciona este nuevo modelo de justicia. Yo creo que en algo vamos a coincidir el auditorio y nosotros en este momento, que si lo más valioso que tenemos es nuestra libertad, el mínimo derecho que tenemos es que cuando se nos presente ante un juez como responsables de un hecho ilícito, ese juez no va a ser tan ligero a la hora de tomar una decisión tan relevante como perder mi libertad por varios años. Quisiéramos que fuera un juez al que le llevaran pruebas suficientes de un hecho ilícito. Y otro, perdón que me exceda, pero me parece que esto es muy importante. Este nuevo modelo de justicia en materia penal, algo que rescata como súper valioso, es el papel protagónico que tiene la víctima de un hecho ilícito, quien se dice haber sido víctima de un hecho ilícito. En el viejo sistema de justicia en materia penal, la víctima ni siquiera existía, no aparecía en el procedimiento, porque quien encauzaba su anhelo era el agente del Ministerio Público. Y a la víctima y al ofendido ni siquiera lo conocíamos. Hoy la víctima tiene un papel protagónico en el nuevo procedimiento penal. Y eso nos permite entonces escuchar a los dos, a quien se dice que sufrió un hecho ilícito en su persona, en su patrimonio, en sus bienes, y a quien se le acusa de haberlo realizado. Y eso le permite a un juez hacer un verdadero ejercicio de ponderación. Escuchar a los dos. Me encantó lo que dijo el señor juez, su señoría, no solamente escucharlos, y esto es algo maravilloso de la inmediación, sentir, percibir a través de los sentidos lo que las partes tratan de comunicar al juez. Sin duda ha sido una progresión importantísima la que se ha llevado en un nuevo sistema de justicia penal. Estamos conversando tanto con el juez Elías como con el magistrado Gonzalo. No se separen de la transmisión de diálogos judiciales, por el contrario, inviten a las personas que saben que se van a estar interesadas en este tema que se sumen a nuestra transmisión. Esto es Canal 28, la televisión inteligente.
Estamos de vuelta con Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. El día de hoy estamos conversando de las fortalezas y de las virtudes del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Hemos estado migrando de cómo estos principios que rigen el sistema, por supuesto desde el aspecto que nos comenta usted mismo, señor juez, en el sentido de que es un sistema más sencillo, más directo. Vamos al grano con el tema de la oralidad, vamos al grano con el tema de observar las pruebas de manera directa. El juez está ahí, está presente, cosa que en el sistema anterior no se presentaba por el propio funcionamiento del sistema. Era escrito, había que estar detrás del escritorio leyendo las resoluciones, leyendo los escritos que nos presentaban, promociones y demás. Les recuerdo que como invitados contamos con el magistrado Gonzalo del Cuarto Tribunal Unitario de Circuito aquí en el Estado de Nuevo León y también con el juez Elías Cepeda Morado, juez de distrito en materia penal. Aprovechando que está usted aquí, señor juez, especializado en la materia penal, hemos estado observando tanto de sus comentarios como del magistrado que el sistema fue integral, no únicamente se cambió el funcionamiento del Poder Judicial Federal ni de los estados en cuestión de cómo se llevaban los juicios. Observamos y escuchamos en este mismo programa que tanto primeros respondientes, es decir, policías, agentes investigadores, cualquier autoridad de campo, por así decirlo, tiene que cambiar el chip, modificar la manera en la que trabajan para poder encuadrarse en la forma en la que actúan dentro de este sistema. ¿Qué nos podría comentar respecto a esta, digamos, cambio paradigmático de absolutamente todo el sistema de justicia? Sí, bueno, hay mucho, es un aspecto importante y qué bueno que se aborda, me parece muy oportuno, porque esto pocas veces se menciona. Generalmente cuando hablamos de la reforma constitucional de 2008, pues nos enfocamos naturalmente, ¿no? Sobre todo en el caso de nosotros, que estamos directamente relacionados con el Poder Judicial, pues en la parte constitucional que tiene que ver con la implementación de un nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Pero esa es solo una parte de la reforma constitucional que es mucho más amplia. Si la reforma constitucional del 2008 ciertamente introduce un nuevo sistema de enjuiciamiento penal con todos esos principios de los que hemos hablado, la publicidad, la concentración, la continuidad y demás. Pero no solo eso, la reforma constitucional da pauta a otros aspectos que son también importantes. Establece una nueva finalidad para la pena de prisión, hay mecanismos alternos de justicia alternativa, hay un régimen de excepción para la delincuencia organizada, es decir, es todo un abanico, ¿no?, de reformas que demandan en diferentes áreas y no solo en el Poder Judicial, ¿verdad?, el nuevo desempeño de un número considerable de acciones diferentes. Es sumamente importante un aspecto que acaba de referir aquí el señor magistrado, que es la cercanía con la sociedad, hacerle entender a la sociedad, bueno, cuál es la finalidad de este nuevo sistema de enjuiciamiento penal, porque pareciera ser que algo que también es necesario a nivel social para que se pueda terminar de consolidar o de entender o de legitimar el sistema, es que la sociedad también está llamada a tener, yo lo considero de esa manera, una nueva noción de lo que es la justicia. Generalmente a nivel social se hace una asimilación de justicia entre castigo, ¿no? Y se considera que hay más justicia entre hay más castigo, pero eso no necesariamente tiene que ser así. Es decir, nosotros consideramos que pudiera haber un juicio justo, bueno, cuando hay un apego a las formalidades constitucionales, cuando hay, ¿verdad?, por parte de la Fiscalía, la demostración de la responsabilidad penal de una persona y no solamente el castigo por el castigo, ¿no? Entonces, esa parte es verdaderamente importante y un sistema judicial no va a terminar de legitimarse nunca si el reclamo social siempre es de más castigo, de más castigo, de más castigo. Es decir, el diseño del sistema de enjuiciamiento penal no tiene por finalidad el castigo únicamente de la persona que es responsable de la comisión de un delito. La Constitución es muy clara al establecer las verdaderas finalidades de un sistema de enjuiciamiento penal. Y hay uno de ellos, que me parece que es el central, que es el esclarecimiento de los hechos. Cuando nosotros hablamos del esclarecimiento de los hechos, bueno, pues tenemos que entender entonces que el procedimiento en todas sus etapas debe estar dirigido a alcanzar esa finalidad constitucional. Y de ahí precisamente pues la necesidad de darle intervención a todos aquellos que tienen derechos al respecto directos, como dijo el señor magistrado, pues preponderantemente la víctima, que ahora ciertamente pues tiene un papel central. Y esto a nosotros como juzgadores nos demanda un sinnúmero de exigencias. Hay enfoques en relación a las diferentes figuras que están previstas, en el caso específico de México, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que muchas veces por cuestiones estadísticas, de carga de trabajo, por el aumento de las incidencias delictivas en alguna zona del país, a veces inconscientemente tratamos de pervertirlo y llevamos a otro lado, darle un enfoque
que se puede apartar de estas finalidades constitucionales. Entonces uno como juzgador debe ser muy cauteloso en ese sentido. Es decir, el sistema de enjuiciamiento penal no se puede ver desde un punto de vista meramente utilitarista, es decir, la finalidad del sistema de enjuiciamiento no es abatir los índices o los altos índices de la delincuencia, ¿no?, sino tramitar un procedimiento para determinar la responsabilidad penal de una persona, pero tratando de alcanzar esas finalidades constitucionales que son, repito, una de ellas, pues el esclarecimiento de los hechos. A mi consideración, debe ser el enfoque central del juzgador a la hora de tramitar un procedimiento penal. Y esto nos lleva de regreso a ese aspecto tan importante que ya mencionábamos hace un rato, que es la ausencia de formalidades. No hay una formalidad que pueda constituirse un impedimento en un enjuiciamiento penal para alcanzar esos objetivos constitucionales. El juzgador, en este caso la función que me ha tocado realizar a mí, debe ir más allá de eso, más allá de las formalidades, escuchar con el ánimo de comprender, escuchar a todas las partes por igual. Y una tarea importantísima del juzgador, de la que poco se habla, es que el diálogo, la forma de expresión de las partes es diferente. En una sala de audiencias nosotros tenemos un órgano técnico, ¿no?, una fiscalía que, bueno, por su propia función está habilitada para manejar, o debe estar habilitada para manejar un lenguaje técnico, y por otro lado muchas veces tenemos una persona física, en algunos casos una persona moral, pero una persona física con la calidad de víctima, que es su primera aproximación, es la primera vez que pone un pie adentro de una sala de audiencias. Entonces el juzgador no puede escuchar por igual, porque hay un desequilibrio, y eso también, bueno, forma parte de la tarea que el juzgador ahora tiene y que no tenía anteriormente. Entonces de ahí la importancia nuevamente de hablar de que el juez, pues, debe escuchar a las partes, debe estar cerca de ellas, debe entrar a la audiencia con el ánimo de comprenderlas y dirigir el procedimiento más allá de las formalidades que están previstas en el Código Nacional, buscando que se alcancen, que se materialicen esos objetivos constitucionales que están claramente marcados en nuestro máximo ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Así lo veo yo. Y el involucramiento de las partes es bastante importante. Nos lo acaba de mencionar el señor juez Elías. Estamos conversando respecto al nuevo sistema de justicia penal, sus virtudes, sus fortalezas. En lo personal, si me permiten el comentario, una de las virtudes que tiene el nuevo sistema de justicia es el involucramiento de las partes. ¿Qué tanto las partes están verdaderamente presentes en su procedimiento? No nos podemos separar de la idea que cuando se inicia un procedimiento penal es porque se dio un delito, el que sea. Para ello existió una persona que lo comete o que aparentemente o supuestamente lo cometió, y una persona que se duele de que cometieron un delito en su contra. En el anterior sistema de justicia, como lo mencionaban ambos, en el sentido de que todo se hacía por escrito, las mismas procuradurías hacían su trabajo por escrito, los defensores y las defensas oficiales también. Muchas veces en un lenguaje técnico complejo como es el de cualquier materia del derecho, la materia penal no es la excepción. Ahora en los juicios orales, estando presente la víctima, estando presente el mismo acusado, tienes la oportunidad de poder entender de mejor manera qué es lo que está sucediendo. Me quedo mucho con un comentario que usted hizo, señor magistrado, en el sentido de que la libertad es el valor más importante del que gozamos nosotros los seres humanos. En el sentido de que si nuestra libertad es la que está en juicio, pues más vale que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando, ¿no? Tener una noción directa de qué está sucediendo, cómo el Poder Judicial de la Federación procura esa situación, de que las partes estén involucradas y que sepan qué es lo que está pasando en el juicio. Bueno, qué buena pregunta, porque una de las fortalezas que yo también admiro de este nuevo sistema es que integró la figura de un juez que se conoce como juez de control. En otros países se denomina juez de garantías, y justamente la misión fundamental de este juez de control es garantizar que ambas partes, quien acusa y quien es acusado, tengan los mismos derechos para expresarse y probar ante los jueces su versión de las cosas. Insisto, en el viejo modelo, en el viejo sistema, la figura de la víctima era, a mi juicio, inexistente. Inclusive, había veces que las víctimas, los ofendidos, acudían ante las oficinas de los jueces y ni siquiera eran recibidos. Y no tanto porque el juez o el magistrado no los quisiera recibir, sino porque el propio sistema no lo permitía. No se le consideraba parte dentro del procedimiento. Yo digo, caray, pues ¿cómo no va a ser parte dentro de un procedimiento quien sufrió en carne propia un hecho ilícito?
Este juez de garantías o juez de control, como le denominamos en México, tiene esa misión fundamental, que se respeten los derechos de los dos, porque así como es valiosa la libertad de una persona, también en esa misma dimensión lo es la dignidad de quien sufrió la comisión de un hecho ilícito en su persona. Y ese es el equilibrio que hoy pone la Constitución como el foco principal, como el núcleo esencial del nuevo sistema, como ya lo dijo el señor juez, el esclarecimiento de los hechos, que va acompañado en que no quede impune la comisión de un hecho ilícito, pero que se castigue a quien verdaderamente es responsable de su comisión. Y aquí es donde yo quiero detenerme un poquito frente a nuestro auditorio, porque en el anterior sistema el juez no estaba presente en la configuración de la prueba. Las pruebas se armaban fuera de la presencia del juez, y al juez se le llevaba algo que aparentemente esa era la prueba. La diferencia es que hoy el juez es el que percibe ante su vista, ante su mirada, la prueba, y el que se forma un juicio de valor en relación con esa prueba frente a la presencia de las partes. Y fíjense qué importante es esto. Antes el que controlaba la prueba, me parece a mí que en gran medida era el Ministerio Público, porque ya le presentaba ante el juez un expediente, una carpeta de averiguación previa, en donde al juez no le tocaba otra cosa más que definir si esas pruebas eran suficientes o no. Ahora, las pruebas se presentan directamente ante el juez y las partes tienen la oportunidad de controlar la prueba. ¿En qué sentido? Haciéndose mutuas objeciones, haciéndose preguntas y repreguntas, de tal manera que ellos mismos intervienen en la recabación de la prueba, de la que finalmente va a tomar conocimiento tanto el juez como las partes y la sociedad que está presente en la sala de las audiencias, porque otro de los rasgos del nuevo sistema es la publicidad de los procedimientos. El que hoy en día la sociedad pueda estar presente, si es de su interés, en una sala de audiencia en donde nadie le va a impedir entrar, y que vea cómo se desahoga un juicio en la realidad. Ese es un valor incalculable socialmente hablando, porque eso le da mucha transparencia a lo que se hace en la impartición de justicia en materia penal. Yo creo que a nadie nos conviene en la sociedad en México ni que haya castigos para quien no los merecen, ni tampoco que personas que merecen un castigo queden en libertad. Y ahí es donde entra la intervención social. El poder estar en las audiencias, el poder presenciar desde las primeras audiencias que lleva el juez de control, desde las audiencias que tienen que ver con lo que se denomina la audiencia intermedia, qué va a pasar como prueba ante el juez de enjuiciamiento o al tribunal de enjuiciamiento, y que la sociedad se dé cuenta cómo realmente se llevan hoy a cabo los procedimientos, tiene un valor incalculable. Porque es otra forma también, de controlar lo que está pasando en la nueva administración de justicia en materia penal. Claro, y hemos estado pudiendo presenciar cómo ha modificado el sistema, toda la forma en la que nos desarrollamos como sociedad y por supuesto también dentro de los organismos judiciales. Para ello los quiero invitar a que por favor no se separen de sus televisores. Estamos conversando respecto a las fortalezas y las virtudes del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que se está llevando en el Poder Judicial Federal. Entonces, por favor, no se separen. Esta es una gran oportunidad para seguir entendiendo de mejor manera cómo es que se han llevado estos cambios. Los invito a que se queden en Canal 28. Esto es Diálogos Judiciales.
Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Les recordamos que el día de hoy estamos hablando del tema de las fortalezas y las virtudes del sistema de justicia penal, de cómo ha cambiado, cómo migramos de un sistema a este y por supuesto todas las distinciones o todo lo que lo hace especial. Para ello nos acompañan dos autoridades del Poder Judicial Federal, nos acompaña tanto el magistrado Gonzalo Carrillo de León, quien es magistrado de un tribunal unitario de circuito, y también nos acompaña el juez Elías Cepeda Morado, quien es juez de distrito en materia penal aquí para el Estado de Nuevo León. En este sentido hemos estado avanzando bastante y hemos tenido bastante contenido. Lo que me ha gustado de platicar con ustedes es que podemos percibir cómo abriendo la puerta del Poder Judicial Federal, abriendo las ventanas del Poder Judicial Federal, extraer de ustedes cuáles son sus opiniones respecto a este sistema de justicia, cómo lo ven benéfico, cuáles son los retos, cuáles son las nuevas perspectivas que hay que tomar en cuenta. Y una de ellas, se los pregunto desde la perspectiva ciudadana, es el tema de la justicia cambió. Me tomo el atrevimiento de decir que entre los cortes hemos estado hablando que la sociedad hemos estado acostumbrados a que por una acción el castigo sea el más alto, ¿no? En el sentido de inmediatamente después de la acusación venía la prisión preventiva y la prisión preventiva se decía, y perdón por la expresión coloquial, como un vaso de agua, no se le negaba a nadie. Y en ese sentido hemos avanzado bastante. ¿Cuáles son sus percepciones respecto a ello y de qué manera ha sido benéfico para nosotros como sociedad? Bueno, sí, la noción de justicia, ya lo mencionabas en un principio, que impera a nivel social, es efectivamente uno de los grandes retos, ¿verdad?, en relación a la legitimación del sistema. Cuando se habla de justicia, ya lo decíamos aquí, lo hablamos incluso en el espacio, generalmente se asocia con la idea de castigo, ¿no? Y difícilmente cuando una persona es llevada ante una autoridad judicial y queda en libertad antes de ser declarada penalmente responsable, difícilmente, repito, es algo que se pueda ver o que se pueda comprender por quienes no tienen intervención directa, por lo menos en el procedimiento. ¿A esto qué es lo que hay que hacer? Pues hay que destacar, ¿verdad?, que antes de que se emita una declaratoria de responsabilidad, el juez debe velar porque se respeten verdaderamente, y no solo desde un punto de vista formal, pues todas las prerrogativas, todos los derechos fundamentales, todas las garantías, y una de ellas, la mencionaba el señor magistrado, yo creo que la más central es pues, la presunción de inocencia. No se puede en realidad conciliar, o difícilmente se puede conciliar el principio de la garantía de presunción de inocencia, por un lado, con el cancelamiento, ¿no?, prematuro de la persona. El tema de la prisión preventiva, que es el tema más álgido, ¿no?, que es generalmente lo que más se reclama de un juzgador cuando una persona es llevada ante la autoridad judicial y obtiene su libertad. Pero la sociedad debe entender que existe otro enfoque, que existe otra posibilidad de ver estas situaciones, y no se debe ver como una exoneración de la persona, ¿no?, como una declaratoria anticipada de inocencia, de que la persona no es responsable de la comisión de un delito, no, sino que debe de interpretarse como el pleno respeto en esa etapa del procedimiento de un derecho que la persona tiene, que es presumir, que se presuma su inocencia. Yo puedo decir, porque he estado incluso recabando una estadística con el ánimo de respaldar una opinión muy personal que tengo en cuanto a la inconveniencia de elevar o ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva, es que la gran mayoría de las personas que obtienen su libertad durante un procedimiento antes de ser enjuiciadas no se sustraen de la acción de la justicia. Las personas acuden, hay casos, y está documentado, yo tengo casos de este tipo, sobre todo porque a nivel federal las sanciones de los delitos son considerablemente elevadas, ¿no? Sobre el tema, por ejemplo, el caso de los migrantes, el tema de los hidrocarburos, son delitos que las penas mínimas son superiores a los 10 años y que por esa razón, por el monto de las sanciones, difícilmente una persona que es declarada penalmente responsable va a obtener la posibilidad de cumplir de una manera alternativa, es decir, en libertad. No, necesariamente tuviera que ser privada de su libertad porque el ordenamiento jurídico así lo exige, no lo permite. Pero aún en esos casos, cuando la persona es puesta en libertad, la persona no se sustrae de la acción de la justicia. Y yo como juzgador me he preguntado muchas veces, ¿cuál es la razón? Y la razón principal para no sustraerse de la acción de la justicia es la confianza que se deposita en la autoridad judicial, que se sabe que se está ante una contienda donde va a haber un equilibrio, un respeto de sus derechos, la persona acude, porque además ve la posibilidad incluso de sustanciar todo el procedimiento en libertad, de presentar sus pruebas ante el juzgador de la manera como bien la destacaba el señor magistrado, y de que en
inclusive en el caso de que la persona sea declarada penalmente responsable, aún así todavía pudieran existir otras vías de impugnación que le permitirán estar en libertad, ¿verdad?, antes de que todas estas culminen. Entonces, yo entiendo, he escuchado muchas veces que ese es uno de los factores que pareciera más de legitimar la función del juzgador en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Pero repito, debe de concientizarse, me parece que la labor también mía como juzgador, de los defensores y de ustedes como medios de comunicación, es tratar de ver un sistema de enjuiciamiento penal en donde si hay libertad, no es necesariamente porque haya impunidad, sino que si hay libertad es porque hay respeto sobre todas las garantías y una de ellas pues es el derecho a la libertad. No se puede negar que la prisión preventiva, porque resulta imposible, pues es un castigo anticipado, ¿no? Y si bien el legislador ha decidido en ciertos casos establecerlo de manera oficiosa, bueno, pues el juzgador tiene que ser particularmente sensible en los casos en donde no lo es, donde no hay obligación de imponer una medida de esa naturaleza, es ponderar la verdadera necesidad de restringir la libertad de una persona con todo el costo que ello implica, porque el internamiento de una persona, bueno, pues conlleva un proceso de criminalización, la persona ya tiene contacto con un sistema penitenciario en donde por más que existan reglas, ¿no?, para la autoridad administrativa, hay contacto entre personas que están en prisión preventiva y que deben de gozar de la presunción de inocencia y personas que ya están en cumplimiento de una sanción. Entonces, aunque existe ese reclamo social y el juzgador tiene que ser sensible en cierta medida también a él, debe de ser más celoso por el respeto de las garantías de las personas que son llevadas ante la justicia y con todo el costo social que exista, y lo digo bajo toda mi responsabilidad, con todo el costo social, incluso el descrédito que muchas veces, ¿no?, le pudiera tocar al juzgador por alguna afirmación anticipada de alguna persona que no forme parte propiamente del procedimiento, velar y tomar una decisión responsable dentro de un procedimiento, ¿no?, que implique lo menos posible lesionar anticipadamente los derechos de una persona, porque ya lo dijeron ambos. Dijera, después de la vida, pues el derecho más preciado es la libertad. Y ahí debe estar un juez velando, ¿verdad?, porque esos derechos se respeten. Ese me parece que si no se da ese enfoque, si no se visualiza el procedimiento de esa manera, difícilmente nosotros los juzgadores, desde nuestra trinchera o solos, pudiéramos legitimar nuestra labor, porque de lo contrario pues tendríamos que ser más dóciles, ¿no?, ante las solicitudes de un fiscal, ordenar internamientos con el ánimo de legitimar un sistema que no tiene por finalidad el encarcelamiento. El encarcelamiento masivo nunca ha sido la finalidad o no debe ser la finalidad constitucional del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, menos ahora, ¿no?, con un marco constitucional, un bloque constitucional tan amplio, que eso también habría que decirlo, es un aspecto importante. Yo no quisiera ser tan exigente con el sistema anterior, es decir, la labor de los juzgadores en el sistema anterior fue de suma importancia, solo que actuaban también, y debe de decirse, en un bloque, en un marco constitucional diferente. Un reto adicional del nuevo sistema de enjuiciamiento penal no es solo cumplir con los objetivos constitucionales, sino satisfacer todas las exigencias de corte internacional que también existen y que no podemos cerrar los ojos ante ellas, ¿no? Pues sin duda es un planteamiento bastante interesante ver cómo realmente el Poder Judicial se está preocupando por preservar todos estos derechos. Usted lo acaba de decir, señor juez, muchas veces estas resoluciones no son del completo agrado, pero sin duda nosotros, la sociedad, debemos de entender algo, y este es un mensaje que a mí me ha quedado claro, no únicamente como servidor público, no únicamente como funcionario judicial de esta jurisdicción ordinaria, sino principalmente como ciudadano, es que difícilmente nosotros nos ponemos en la posición de que vayamos a llegar nosotros a un juicio desde la calidad de un acusado. Sin embargo, todos estos cambios que se han estado dando en el sistema de justicia sirven, al menos desde mi entendimiento, para prevenir dos cosas. Una, que tú no llegues a juicio si verdaderamente no cometiste una acción, y segunda, que aun y que haya sucedido ese error, por así decirlo, no se te va a dar el castigo anticipado que nos mencionaba usted, señor juez, de la prisión preventiva, sino que vas a poder sustentar o vas a poder solventar todo este juicio desde libertad. Si nosotros ponemos esa perspectiva aquí en este programa de decir que el Poder Judicial de la Federación ha estado actuando en favor de los derechos que tenemos nosotros como sociedad, y que bueno, todos estos preceptos, todos estos antecedentes, todas estas sentencias que muchas veces no han sido del agrado social, si cambiamos o revertimos los papeles y nos ponemos nosotros en esa situación,
yo creo que el reclamo que tendríamos como sociedad es que no se nos respetaron esos derechos, que no se nos respetó la presunción de inocencia, que no se nos respetó la oportunidad de oponer pruebas y demás, y eso yo creo que ha cambiado en gran manera el sistema de justicia. Los invito a ambos invitados a hacer un breve corte. Vamos a regresar con diálogos judiciales aquí por Canal 28, la televisión inteligente, para darle conclusión a este tema que sin duda ha sido de gran contenido, ha sido muy enriquecedor para nosotros como participantes de este programa y sin duda para ustedes como ciudadanos que nos ven desde aquel lado de sus pantallas. Entonces, muchísimas gracias por mantenerse con nosotros, no se separen de sus televisores, vamos a darle cierre con broche de oro a este programa. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Quiero de verdad hacer un énfasis importante en este tema de poderlos tener a ambas autoridades del Poder Judicial de la Federación, tanto un magistrado de un tribunal unitario de circuito como lo es el magistrado Gonzalo, como un juez de distrito en materia penal como lo es el juez Elías, para conversar respecto de estos temas. Me parece importante que exista esta información que abona la cultura de la legalidad, que es el entendimiento que tenemos los ciudadanos respecto al nuevo sistema. Se habló de estos cambios paradigmáticos y de estos principios que ustedes se han estado empeñando en proteger y en preservar. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen respecto al futuro, los retos, la percepción que tienen como juzgadores o qué les ha sido particularmente interesante de este nuevo sistema de justicia y de esta manera concluir el programa que nos ocupa? Claro que sí, Cale, con mucho gusto. Bueno, pues yo quisiera decir de entrada que la labor de un juzgador no es una labor sencilla, no es una labor fácil. Al final del día nos toca a nosotros decidir, y a veces de manera terminal, cómo debe resolverse un conflicto de intereses entre partes. Y ya de entrada nuestra labor es difícil porque alguien va a salir ganando y alguien va a salir perdiendo. No tenemos como misión los juzgadores ser personajes popularmente ni atractivos ni popularmente aceptados. Para eso están, me parece que otros cargos públicos. Los juzgadores tenemos una misión muy delicada que es finalmente tomar una decisión terminal en un caso concreto que se somete a nuestra consideración y a nuestra potestad. Pero hablando de las virtudes, y me parece que sería interesante luego intervenir en un programa que hable de las debilidades, sí. ¿Verdad? Creo que hoy hemos abusado mucho de las fortalezas del nuevo sistema, es que además de que los señores jueces de manera inmediata, de manera pública, frente a las partes, con la ponderación, con el conocimiento que tienen del derecho y de sus reglas, toman decisiones, hay todavía manera de poner a consideración de otros órganos lo que ellos decidieron. Hace unos días tuve la oportunidad aquí con nuestro amigo Caleb de grabar un programa de radio en donde hablábamos precisamente del funcionamiento de los tribunales unitarios de circuito dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación. Y una de las fortalezas que tiene este nuevo sistema es que también permite que esas decisiones sean revisadas. Y voy a decir algo aquí que espero que no ofenda al señor juez, que sean revisadas en una segunda instancia, en donde con mayor ponderación, en donde con mayor reflexión, con mayor tiempo, porque ellos tienen que resolver de inmediato lo que se presentó ante ellos. Tienen que asignarle valor a una prueba o negarle valor a una prueba de inmediato. Un tribunal de alzada tiene la posibilidad de hacerlo con mayor reposo, con mayor tranquilidad, con mayor tiempo, con mayor reflexión. Pero además de eso, con otras cualidades que solamente da el transcurso del tiempo, la experiencia de la vida. Una de las reglas que rigen el nuevo sistema de justicia penal es que cuando se toma una decisión terminal
a la hora de valorar pruebas debe hacerse a través de las máximas de la experiencia. Normalmente un magistrado ya pasó por el cargo de juez durante muchos años, ya transitó una carrera judicial de muchos años, y eso le permite tener otras vivencias, otras experiencias de vida que pueden revalorar esa decisión que tomó un juez en un primer plano, y desde luego, si son correctas, aprobarlas, y si son incorrectas, no aprobarlas. Y eso debe dar tranquilidad a la sociedad, que la justicia pasa por varios filtros, y sería muy largo hablar de otro filtro más, que es el juicio de amparo. Es decir, una decisión al final del día pasa por varias etapas, pasa por varias mentes, pasa por varios filtros de reflexión, y nos debe de quedar la tranquilidad a la sociedad de que al final del día lo que se decida ahí fue seguramente lo que más convino para ese caso en particular. Pues sin duda hemos estado escuchando temas muy interesantes, señor juez. Me gustaría cederle la palabra también para darle la oportunidad de darle un cierre a este tema, abordar todos estos temas que sabemos que son un sinfín de temas y de subtópicos, pero ¿qué le parecería interesante mencionar respecto a este sistema? Bueno, sé que el tiempo apremia, ¿no? Y yo más bien quisiera hacer dos cosas. Primero, invitarlos a todos aquellos que tengan interés. Sé que hay una gran comunidad jurídica que nos está escuchando, integrada por estudiantes, abogados, académicos, etcétera. El Centro de Justicia Penal Federal, como ya lo referí, lo destaca bien el magistrado, es un lugar público. Ahí las audiencias pueden ser percibidas por cualquier persona que tenga interés. Así que bienvenidos al Centro de Justicia, acérquense para que traten de comprender a través de su propia vivencia cuál es la función de un jugador en el nuevo sistema. Eso por un lado. Y por otro lado, yo sí quisiera hacer una invitación muy breve a tomar conciencia que la justicia es una tarea de todos, ¿no? La justicia no es solo una labor del juzgador en una audiencia donde se pone una toga y decide si una persona es culpable o inocente. La justicia es una labor de todos, desde la persona que sufre o que es testigo de la comisión de un delito con el deber ciudadano que tiene de denunciarlo, de hacerlo saber a la autoridad correspondiente, de una fiscalía, que lo he dicho y lo he tratado de destacar en todas las oportunidades que tengo, no tiene la encomienda de hacer una investigación selectiva con el ánimo de acusar. Eso ya quedó en el pasado. La función de la Fiscalía es investigar, ¿verdad?, sin ninguna pretensión distinta a la finalidad constitucional de esclarecer los hechos, y si con ello determina incluso que no hay razón para llevar a una persona ante la justicia, cumple de la misma manera que si hubiera logrado una sentencia de condena, porque eso cambió. A los defensores, bueno, tomar conciencia que defender a una persona no es agotar irracionalmente todos los recursos o medios de impugnación que pudieran existir, sino hacer y pedir y velar porque en el procedimiento todos los derechos de las personas a las que está defendiendo se respeten y que el juzgador pueda tomar una decisión. Así que repito, la justicia es una labor de todos, y en la medida en que todos colaboremos, pues entonces las determinaciones que se tomen por parte de nosotros del Poder Judicial, creo yo que en la medida de que todos participemos, se van a legitimar y entender de mejor manera, ¿no? Pues bueno, no queda más que agradecer de verdad el hecho de que hayan podido darse tiempo de estar aquí con nosotros, de compartir este mensaje tan importante con la sociedad que nos brinda la oportunidad de dar un mayor entendimiento al sistema de justicia. Por supuesto, desde la visión que ustedes tienen del Poder Judicial Federal, que bueno, ojalá nos dé oportunidad de algún otro programa hablar del tema del amparo, hablar de temas un poquito más concretos, pero lo que sí puedo destacar de este programa es que se vieron esa visión que tiene el Poder Judicial Federal a través de sus autoridades, tanto juez de distrito como magistrado de tribunal unitario, de cuál es las fortalezas, cuáles fueron las virtudes de este sistema de justicia penal, de este nuevo sistema de justicia. También no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien nos ayudó a vincular este programa a través de la arquitecta que también se encuentra aquí presente, la arquitecta y licenciada y maestra en Derecho, Angélica Arévalo. Gracias por ayudarnos a compartir este programa. Queremos agradecerles de verdad por su tiempo, magistrado, por estar aquí con nosotros, señor juez. Gracias. Y bueno, también agradecer a nuestra audiencia el permitirnos hacer esta pausa en sus vidas para darles información. Como siempre, la invitación es que no se guarden esta información, compártala con muchas personas. Sabemos que hoy es la era de la información, tenemos la oportunidad de comentar tanto aquí como allá, como en redes, entre nosotros, entre la familia. Comparten estos mensajes de valor, lo escucharon del magistrado Gonzalo, lo escucharon del juez Elías,
lleven estos datos, lleven esta información. El programa no es exclusivo para abogados ni es exclusivo para estudiantes del derecho. Agradecemos que ustedes hayan permanecido aquí como nuestra querida audiencia. Esto fue Diálogos Judiciales y se transmitió por Canal 28, la televisión inteligente. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Un placer.